Buenas noches, doctores. Bienvenidos a clase. ¿Me escuchan bien? Buenas noches. Buenas noches, doctora. Sí, Buenas perfecto. noches, doctora. Doctora, buenas noches. Me excuso. Aquí al frente de mi casa hay un parque y hay un grupo de chicos que vienen a ejercitarse a esta hora y tienen su música a todo volumen. Entonces espero no nos vayan a molestar en clase. Aunque Pues díganos si vamos todos allá. Claro, mañana estaremos allá. Claro, y hacemos ejercicio y estudiamos. Claro, vamos haciendo derecho administrativo y ahí, sino que ellos levantan pesas, entonces pues un poquito más difícil. Pero bueno. Nosotros levantamos pola. Eso estaría bien. Ah, no, May sí no. Bueno, mis doctores queridos. May sí May es alérgico a esas terapias. Vamos a hacer un pequeño abrebocas de lo que vimos ayer, de lo que recordamos ayer. Ayer vimos un poco o nos reubicamos un poco en lo que consiste el derecho administrativo. Esto es que rige las relaciones entre particulares y el Estado o entre el mismo Estado. Dentro de eso vimos las formas en que se manifiesta el Estado, entre las cuales ustedes ya conocían los llamados actos administrativos, que no son más que manifestaciones de la voluntad del Estado, que fue lo primero que corregimos, que no son de la administración, sino del Estado, y que además existen diferentes clases de actos administrativos que ustedes muy posiblemente vieron en su fase inicial de Derecho Administrativo General, cuando vieron las diferentes clasificaciones de los actos administrativos. Luego nos adentramos en otras dos formas de manifestación del Estado, de formas en que el Estado puede interactuar en general con los administrados, es decir, con el pueblo, que se hace consistir justamente en los actos administrativos, los hechos y las operaciones administrativas. Entonces, actos. Hay un audio prendido, por favor, me ayudan con los ruidos. Administrativos. Operaciones administrativas y hechos administrativos. Dijimos que las operaciones administrativas, bueno, que los actos administrativos son manifestaciones de la voluntad del Estado, que las operaciones administrativas son la materialización de esa voluntad de carácter estatal y que los hechos administrativos son situaciones que ocurren sin que medie la voluntad estatal. En eso quedamos ayer. Para eso, entonces, empezamos inicialmente a hacer un análisis, o les dejé de tarea el análisis del caso de Dylan Cruz para lograr establecer cuáles son los actos, si los hay, las operaciones administrativas y los hechos administrativos en ese caso, si es que encontramos algunos de los tres mencionados. Entonces, los escucho, por favor, levanten sus manos para darles el uso de la palabra y así no generar desorden. Vamos a comenzar con el doctor Fabio Franco. Doctor, buenas noches, lo escuchamos. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Mi humilde apreciación es la siguiente. El acto administrativo se da en el momento que el agente policial, investido de autoridad, creyendo él que está reprimiendo un acto ilícito, lo hace de manera violenta. La operación administrativa se da en el momento que él acciona su arma y el hecho administrativo se da con la muerte del señor Dylan Cruz. Espérame, voy copiando lo que ustedes me van diciendo, ¿vale? Represión violenta por parte del agente estatal. Me dices que la operación administrativa es cuando acciona el arma. Sí, señora. Y el hecho administrativo me dice que es la muerte de Dylan. Sí, señor. Sí, doctora. Listo, gracias, doctor. Muy amable. Voy a tratar de que quepan en el tablero todas sus apreciaciones, doctores. Doctor May. Buenas noches. Buenas noches, profesora, compañeros, ¿cómo están? Bien, en lo que yo he estado investigando,
me gustaría después hacer la diferenciación entre los actos, los hechos y las operaciones administrativas. Entonces, como hecho administrativo nos dice que son los fenómenos o acontecimientos que se producen independientemente de la voluntad de la administración, pero que producen efectos jurídicos, ¿sí? Entonces, en este caso del de Dylan, el hecho administrativo es el disparo realizado por el capitán de la policía, ¿sí? Con la escopeta de calibre 12. Ese es un hecho administrativo, ¿sí? Tiene repercusión ante el Estado, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero no estaba premeditado, ni estaba en escrito. Cosa diferente pasa con los actos administrativos. ¿Qué actos administrativos ocurrieron en el caso de Dylan? Por ejemplo, cuando la Procuraduría ejerce un poder preferente, entonces toma decisiones sobre la permanencia o no del policía en cuestión. ¿Qué acto administrativo también se crea? Cuando deciden no suspender disciplinariamente a este policía. Lo mismo, otro acto administrativo es que a causa de esto se prohíbe que la SMAT utilice este modelo de escopeta. Otro acto administrativo que encontré es cuando Medicina Legal establece que fue una muerte violenta, fue un homicidio. Y como operación administrativa, entendemos que es una ejecución inmediata de la decisión tomada por la administración. Entonces, la decisión de la Policía Nacional de disolver la manifestación. Eso sería una operación administrativa. Cuando la policía toma la decisión de disolver la manifestación. Y por parte de la Fiscalía, cuando toman la decisión de aclarar el suceso. Hablé muy rápido. Y la Fiscalía también utiliza una operación administrativa cuando decide aclarar el suceso. Ok. Doctor May, discúlpame, algún paréntesis. ¿Tú eres español? Me crié en España. Con razón siento el acento. Viví solo 29 años allí. Okay. Listo, continúa, doctor. Bueno, para poder darle paso a mis compañeros, esta es mi intervención. Gracias, doctor, muy amable. Tomás Abadía. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Yo estuve investigando, entonces yo encontré en las declaraciones que hizo el agente del SMAT que el acto administrativo era la orden del coronel Néstor Cepeda, que ordenó pues la disolución de la manifestación, porque estaban pues alterando la seguridad de los otros ciudadanos y los bienes públicos que estaban en ese sector. Entiendo yo pues por la explicación de ayer que la operación administrativa pues fue la ejecución de la orden por parte de los agentes del SMAT, pues que por los diferentes medios o recursos que ellos tienen o que emplean pues para disolver las manifestaciones, pues es el accionar. En este caso entiendo yo que el hacer disparos de gases lacrimógenos o otros tipos de municiones, pues hacen parte de la operación. Y en el caso pues del joven que murió, pues es el hecho administrativo, o sea, lo que no obedece a la voluntad del Estado, pues fue la lesión que le causaron por el accionar o la ejecución de la orden dada por el coronel y pues la consecuente muerte a causa de la lesión. Gracias, Doc. Cristian Rojas. Gracias, doctora. Buenas noches. Yo le
el valor agregado de lo que comentan mis compañeros, sería en el acto administrativo, el auto del 12 de diciembre del 2019, donde se dirimió el conflicto de jurisdicción de este caso. También una operación administrativa puede ser la exclusión de los promotores de convivencia que tenía el distrito, los cuales no fueron tenidos en cuenta por la fiscalía al momento de solicitar a los testigos. Únicamente tomó la versión de los agentes de policía. También valdría la pena incluir en el hecho administrativo es la vulneración del debido proceso probatorio que ocasionó la omisión de todo y cada uno de los acontecimientos que llevaron a que la Corte se pronunciara. Hay una operación administrativa también que es por parte de la policía y es en cuanto que están consagradas incluso en la Constitución, y hay una sentencia que habla de las actividades o como la función como tal de la policía, y que justamente según el caso también lo estaban ejecutando, y era tomar las medidas necesarias y eficaces para cumplir con su tarea y utilizar la fuerza únicamente cuando sea indispensable, de acuerdo con el artículo 3 del Código de Conducta para los funcionarios encargados de preservando el orden público del país. En ese momento está en una situación de orden público. Sin duda alguna, los hechos administrativos, pues ya lo que yo comentaba anteriormente, la reparación que está en curso, la solicitud de reparación que está en curso por los hechos que se denunciaron por parte de la familia del suceso. Espérame, Gracias, doctora. esa última que mencionaste, ¿es el hecho? La acción de reparación, doctora. Por eso, pero esa última la consideras hecho. No, es una operación, doctora, porque tiene que el Estado reparar a la familia del joven Dylan. ¿Cuál es el hecho? La reparación, ¿no? ¿Sería la misma? Ok. Dame un momento, la colocamos acá. Listo. Gracias, doctor Cristian. Vamos con Lina Martínez. Buenas noches, profe. Quiero como mencionar que podría ser un acto administrativo también, mirar pues la decisión que viene del jefe de la policía. Yo creo que también habría que analizar como el tema de la alcaldía de Bogotá, puesto que es la máxima autoridad policiva en la ciudad. Entonces me parece que se podría hacer un acto. La operación, pues, digamos, toda la ejecución para disolver la manifestación, y los hechos es la muerte del chico, de Dylan. Dame mi doctora hermosa. Un momentito, 7 aquí. Entonces, todo procedimiento. Y finalmente acá, algo que ya teníamos, la muerte de Dylan. Sí, gracias, profe. A ti, doctora querida. Listo. Doctora Adriana León. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doc. Doctora, bueno, hola, señor. Mi compañera Lina ¿Tiene lo Purina? comentó, pues. Dame un segundo, doctora. Buenas. Ya lo silencié a todos. Ahora sí, doctora Adriana, por favor, ¿puedes prender tu micrófono? Sí, señora, ya lo voy a poner. Como un acto administrativo, lo que pude ver, cuando se da la orden, que es un miembro de la fuerza pública y está activo dentro de la situación de la operación, y se da la orden de este disparo en medio de una protesta, ahí ocurre un acto administrativo en el momento en que se da una orden.
¿sí? En medio de una operación, que es lo que O sea, más me- orden de disparar, ¿sí? Sí, Ok. y es un miembro de la fuerza pública. Ujú. Espérame a ver si logramos subir esto un poquito más para que todos podamos ver, ¿vale? Pues si no, entonces nos van a quedar sin... Listo. Sigue, doctora querida. No, doctora, eso es más como, era como muy... Yo te entendí Tengo como una el... duda, pero pues ya después de que terminemos la digo. Vale. Mujer, te entendí que ese es el acto administrativo. ¿Cuál entiendes tú que es la Sí, como operación? acto administrativo, la orden que se da al disparo en un momento de la operación. ¿Y cuál es la operación? En el momento en el que se está haciendo la protesta, ocurre el hecho. Perdón, el acto administrativo. Ahí sí Porque no se está, entiendo. o sea, lo que yo te comprendí ayer, que se está dando una orden por un superior público de disparar. Entonces ahí hay un acto administrativo. Ujú. Ok, listo. Gracias, doctora querida. Doctora, ay, espérame un segundo. Ay, 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 ay. La doctora Ángela Buitrago. Buenas noches, profesora. Hola, Pues buenas en noches. este ejercicio de determinar, pues como tal, el hecho administrativo, el uso arbitrario y desmedido de la fuerza y me parece también importante resaltar como operación administrativa para impartir justicia las investigaciones, todo el ejercicio de la rama judicial, pues para impartir justicia que podría considerarse como una operación administrativa. Y me pareció importante mirar una sentencia, la sentencia C87800, que fue la que determinó que era competencia del fuero militar. Entonces, me parece importante resaltar el por qué la controversia surge entre si debe ser parte del fuero de la justicia militar o del fuero ordinario. Entonces, dice que debe existir un vínculo claro del origen entre la actividad y el servicio, un vínculo entre el delito y la actividad propia del servicio que debe ser próximo y directo y determina también cuándo el ejercicio de una persona de la fuerza pública debería ser tratado por la justicia ordinaria. Entonces determina que desde el inicio de ese agente tiene propósitos criminales fuera, pero que están fuera del servicio. Entonces no sé ahí cómo ponerlo porque parecen hechos importantes dentro de esa operación administrativa de impartir justicia. Y tengo una pregunta personal. Si solo el acto administrativo lo hace la administración, considerando pues que la Constitución como acto administrativo, no sé, permite y nos da derecho a la protesta y a la manifestación, hay un permiso para protestar, y si solamente como hecho administrativo, si el hecho administrativo, el ejercicio del derecho a la protesta, se puede determinar como hecho administrativo, pero no sé si la profesora, Ok. no sé si es Ahorita, clara mi ahorita punto. vamos a empezar a abordar esos temas, ¿vale, Ángela? A ver, vale, perfecto. Gracias. Doctor Hermes Cárdenas. Profe, buenas noches. Buenas noches, doctor. Mira, veo como acto administrativo nuevamente el proceso que redime allí a la sala disciplinaria del Consejo de la Judicatura, donde toma la decisión de abrir nuevamente, porque según eso hicieron falta pruebas, incluso que decían que la protesta era pacífica. Entonces decide que ya no vaya contra la justicia penal militar, sino contra la ordinaria. Nuevamente porque según eso hacían falta pruebas. Por hechos que abrió una nueva investigación sobre sobre el capitán del caso, en el caso sobre Manuel Cubillos Rodríguez. Tendría para aportar allí eso. O sea, Gracias, un nuevo acto administrativo por eso.
Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, Doctor Iván Castro. Buenas noches, doctora. Bueno, como acto administrativo, veo la situación que genera esa alcaldía de Bogotá al dar la orden de salir la policía a la calle a ejercer un control sobre pues, la población para que no se presente pues, actos delictivos, ese tipo de cosas. Ya sobre la operación administrativa es cuando ya el capitán quien dispara, que es Manuel Cubillo Rodríguez, desafortunadamente en esa operación pues le pega un tiro desafortunadamente a Dylan Cruz, y como hecho administrativo, producto del disparo de este capitán, pues le produce la muerte a Dylan Cruz. Ok, Gracias, dame un momento, decisiones. Espérame porque esa sí no la teníamos acá. Subimos esto un poquito acá. Acá. Espero que alcanzarán a ver esta última parte. Sí, doctor. Esta de acá. ¿Sí ven el número 9 ahí? Sí, doctor. Gracias. Listo. Y la muerte de Dylan. Acá. Doctor Carlos Corredor. Gracias, doctor. Doctor Carlos A usted, Corredor. doctora, gracias. Gracias, doctora. ¿Tienes dos aparatos conectados, doctor? ¿O uno solo? Enciende tu micrófono, doc. No está prendido. Ya se encendió. Pero hay eco. Hay eco en algo de lo que tienes allá. Ya ahora sí creo. Ya es que estoy en la oficina del doctor May, entonces hace interferencia. Bueno, no, doctora, yo resumí esto. El acto administrativo. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, señor. Bueno, yo resumí esto en el acto administrativo. Primero, pues, la función del ESMAD, representado en la orden del coronel, ¿sí? De disolver la manifestación. Posteriormente, el traslado a la justicia militar. La operación administrativa, la ejecución de la orden, y me baso en la decisión de la judicatura, donde dice que el capitán Manuel Cubillo Rodríguez cumplía con sus funciones constitucionales y legales al momento de disparar su escopeta en medio de las protestas del 16 de noviembre de 2019. Y de hecho, pues, sí llegué a la conclusión de que la muerte del joven Dylan. Listo. Gracias, doctor. Ok, chicos. En este cuadro están plasmadas todas las manifestaciones que hicieron los compañeros que intervinieron. Antes de adentrarnos en la resolución de este caso, vamos a revisar si realmente entendimos en qué consiste cada uno de estos elementos. Entonces, vamos aquí a hacer esto, acá. Un resumen del marco teórico que llevamos hasta el momento, del marco teórico académico, para que nos quede más claro, y lo vamos a empezar a tratar desde 3 puntos de vista distintos. Es decir, desde 3 ejemplos diferentes. El primero ya lo tenemos analizado, que es el caso de Dylan Cruz. Y vamos a analizar 2 más desde lo que veamos hoy, a ver si todo lo que está en el cuadro que hicimos con los compañeros que intervinieron es efectivamente así o no. Listo. Dijimos que los actos administrativos, ¿dónde está? Acá. Que los actos administrativos son manifestaciones de la voluntad del Estado.
algunos de ustedes me decían hoy, pero que produzcan efectos jurídicos. Ya vamos para allá. Listo. Manifestaciones de la voluntad del Estado. Ahora, las operaciones administrativas son la materialización de los actos. A ver si logramos cumplir la voluntad del Estado. Epa, epa. Y los hechos administrativos son situaciones que ocurren sin que medie la voluntad del Estado. No tienen nada que ver con él. O sea, con la voluntad del Estado. Aquí no interviene la voluntad estatal. Les voy a hacer una pregunta. De todo lo que ustedes analizaron en el caso Dylan Cruz, vamos a empezar hacia atrás. De todo lo que analizaron, actos, hechos, operaciones y demás, ¿cuál creen que es la situación que ocurrió sin que el Estado quisiera, sin que mediara su voluntad? ¿Qué fue lo que pasó? La muerte de Dylan La Cruz. muerte de Dylan. La muerte. Es decir, que si esa es la situación en la que no intervino la voluntad del Estado, estamos ante un acto, una operación o un hecho. Ante una Un operación. hecho, doctora, un hecho. Ante un hecho. Ante un hecho, doctora. Muy bien. Vean lo que dice el tablero, ¿ven? Entonces, lo único que no quiso el Estado que pasara fue eso. Hay otras cosas que pasaron. Hay muchas cosas que pasaron. Por ejemplo, cómo se movió el SMAT, cómo llegaron a la zona, cómo se inició el acto de lograr neutralizar a los manifestantes que estaban cometiendo desmanes durante el paro del 21 de noviembre, del 21 al 19 de noviembre del 2019. Todos esos actos, todos esos hechos, de una u otra manera, no le importan al Estado. Porque lo que realmente no queríamos que pasara, lo que le están diciendo al Estado fue su culpa, es la muerte de Dylan. Y entonces ahora tenemos que empezar a retroceder. ¿Qué causó la muerte de Dylan? Y vamos a empezar a devolvernos. ¿Listo? La disolución de la manifestación. Ya, dame un segundito, doctor Tomás. La muerte de Dylan, aquí que la tenemos como un hecho, le vamos a dar un nombre jurídico. Ese nombre jurídico va a ser el llamado daño antijurídico. Por lógica, en el universo de las posibilidades, si hay bien, hay mal, si hay luz, hay oscuridad, si hay un daño antijurídico, debe haber un daño ¿qué? Si hay un daño antijurídico, debe haber Un daño jurídico. Y el Estado no paga por los daños jurídicos. El Estado solo paga por los daños antijurídicos. Profe, ¿cuáles son los daños jurídicos? Por ejemplo, la mamá y el señor que acompañaban a la mamá de Sarita, la niña que están buscando por todas partes. Ellos están privados de la libertad. ¿Les están produciendo un daño a ellos al privarlos de la libertad? Sí, claro. Sí. ¿Pero es un daño jurídico o es antijurídico? Es jurídico. Jurídico. El Estado no paga por eso. ¿Ves? ¿Cuándo paga el Estado? Cuando el daño se convierte en antijurídico. Por ejemplo, encerraron a estas personas y son inocentes. El daño se vuelve antijurídico. ¿Ves? Nosotros tenemos que empezar a analizar esto
desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la responsabilidad estatal, porque para eso es que nos importan los actos, los hechos y las operaciones administrativas. Entonces, la muerte de Dylan Cruz es un daño jurídico o antijurídico. Es decir, que la gente se muera, pues eso es un daño natural. Pero él se murió de la nada. No, él No, murió por el porque la produjo el disparo. Estado. De una Ahí lo operación dicen administrativa, por por ahí. el resultado de una Alguien operación lo administrativa. murió, alguien lo murió, alguien mató a este muchacho. No sabemos todavía quién fue. Pero se inició un proceso administrativo porque se cree que el causante es un agente estatal, es un servidor público y el Estado responde por sus servidores públicos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a devolvernos. ¿Para qué? Porque nosotros necesitamos encontrar algo que se llama el nexo causal o nexo de causalidad. Nexo causal. ¿Qué causó la muerte de Dylan como daño antijurídico? Ahora, vamos construyendo lo siguiente. Las manifestaciones de la voluntad del Estado, es decir, los actos administrativos, las operaciones administrativas y los hechos administrativos, todas ellas tienen efectos jurídicos, todas. Pueden ser positivos o negativos, pero todas impactan jurídicamente en nuestro mundo. Tanto los actos como las operaciones como los hechos. ¿Listo? Entonces, ¿de qué se trata? De hacer la ecuación. Si vamos a responsabilizar al Estado es porque un acto administrativo o un hecho, o una operación administrativa y a veces un hecho administrativo generó un daño antijurídico. Es decir, existe un nexo de causalidad entre todos tres, entre el acto administrativo, la operación o el hecho y el daño antijurídico. Si nosotros logramos completar esta ecuación que está aquí, en un caso, si logramos despejar las variables, uy, profe, pero yo estoy en matemáticas para no tener, yo estudié derecho para no tener que ver matemáticas. Tranquilo que yo apenas sé sumar y restar, no se preocupe. El punto es que usted como abogado tiene que despejar o llenar cada uno de estos tres puntos. Ya tenemos el primer daño, el primer punto llenado. El daño antijurídico es la muerte de Dylan. Ahora necesitamos establecer el nexo causal con un acto, una operación o un hecho administrativo. Y aquí es donde yo encuentro el problema que tenemos con algunos de los compañeritos que intervinieron dentro de la participación hace un momento. Y es que confunden actos administrativos con actos judiciales. No tienen nada que ver. Me explico. Pero tranquilos que es una confusión normal. Primero, estamos estudiando derecho, entonces es normal que nos enredemos. Y segundo, esto le pasa a todo el mundo, incluso después de graduado. Así que no se sientan mal por confundirse. El problema es que cuando uno se equivoca en clase no es tan grave, pero cuando se equivoca afuera, sí es grave. ¿Listo? Entonces, por eso vamos a corregir acá. Los actos administrativos son manifestaciones de la voluntad del Estado, pero en sede de funciones administrativas. Es decir, nada de funciones judiciales, nada de funciones legislativas. ¿Recuerdan ayer que hicimos un análisis del poder público y veíamos una ramita que era la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial? Y decíamos, los actos administrativos se pueden producir en cualquiera de las tres ramas, incluso por fuera de las ramas, porque es el Estado completo. Y entonces ahí es donde ustedes dijeron, ah, no, pues entonces todo lo que hizo la Fiscalía, la forma en que se dirimió la competencia entre la penal militar y la penal ordinaria, todo eso son actos administrativos. No. Las decisiones que se profieren dentro de un proceso judicial, ojo,
judicial, de la rama judicial. Corte Suprema de Justicia y de ahí para abajo todo. Corte Constitucional, Consejo de Estado y de ahí para abajo todo lo que vimos ayer. Y Consejo Superior de la Judicatura no son decisiones administrativas. Si están dentro de un proceso, son decisiones judiciales. Estas decisiones a las que ustedes hicieron referencia, espérame aquí, ¿qué son? El acto que resuelve la competencia, el acto de la fiscalía que no tiene en cuenta algunas de las pruebas, un acto administrativo por allá que me nombraron de incluir unas nuevas pruebas. Esos actos no son administrativos, son judiciales, porque quien toma la decisión es una autoridad judicial, pero sobre todo dentro de un proceso judicial, dentro del proceso penal que se adelanta. No son decisiones de carácter administrativo, a pesar de que son manifestaciones de voluntad estatal, están dentro de un proceso, en este caso penal, judicial penal, y por eso son decisiones que están ahí. Entonces, por ejemplo, para que me entiendan, todas las sentencias, fallos de tutela, sentencias penales, civiles, laborales, de familia, así sean de las altas cortes, desde los jueces más pequeñitos que son los municipales hasta los más grandes que son las cortes, decisiones de fiscales, todo eso dentro de un proceso judicial son decisiones y actos judiciales, no actos administrativos. Los actos judiciales se controvierten dentro del proceso judicial. Los actos administrativos son los que nos importan a nosotros, que son el procedimiento administrativo. Entonces, estas que ustedes nombraron ahí no nos interesan porque no son actos administrativos, sino son actos judiciales. Que hayan decidido investigar aquí, que hayan decidido investigar allá, que no sé qué, que sí se más, eso no nos interesa a nosotros. Para el proceso administrativo no nos interesa, porque no son decisiones administrativas, son decisiones judiciales. ¿Me hice entender o desean otro ejemplo, doctores? Perfectamente. Sí, doctora, gracias. Está claro. Está bien. Ok, ahora, hay algo muy interesante y es algo que nos dijo un compañerito, perdón, es que a veces no alcanzo a ver el tablero cuando les estoy anotando y cometo errores de ortografía y digitación. Y es esto de acá de las acciones disciplinarias por parte de, aquí dice del acto administrativo, pero no es del acto administrativo. El compañerito muy amablemente nos dijo por parte de la Procuraduría. Y es si van a mantener al policía, al miembro de la policía, si lo van a apartar temporalmente del cargo, si lo van a apartar definitivamente del cargo, todas esas decisiones. El compañero tiene parcialmente la razón. A pesar de que la Procuraduría General de la Nación y las procuradurías individuales emiten actos administrativos sancionatorios, que son fallos disciplinarios, y ellos son actos administrativos, no son relevantes en este caso, solo en este. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que construir el nexo de causalidad. Y esos actos administrativos se dieron después del daño antijurídico. Es decir, esos actos van aquí después de esto. Porque es después de que se muere Dylan, bueno, de que Dylan pierde la vida, que empiezan las investigaciones disciplinarias en este caso, y se emiten actos administrativos sancionatorios disciplinarios contra los miembros de la Policía Nacional que habrían participado en los hechos, que todavía no se sabe. Bueno, hay una decisión ya de la Procuraduría en contra en contra de los tres, perdón, sancionándolos por esa razón, pero son posteriores. Entonces no podemos establecer este nexo causal, porque si son después, ¿cómo causaron la muerte de Dylan? ¿Me hago entender? Entonces, sí son actos administrativos, pero no son actos administrativos relevantes para establecer la responsabilidad estatal en el caso de Dylan. Entonces, esta respuesta tampoco es correcta, por la razón que acabo de presentar. ¿Entendido para todos, doctores? ¿O reforzamos el tema ahí? No, está bien, doctora. Listo. Entendido. Ok, ahora.
Sigamos buscando entre todo ese universo de cosas que ocurrieron en el caso de Dylan, nuestro nexo de causalidad, a ver si podemos al menos de manera sumarial, es decir, inicial, establecer que hay responsabilidad estatal. ¿Por qué están diciendo que el Estado es responsable? Veamos todo desde el comienzo. Las centrales obreras convocan a un paro nacional. Esto no fue en Bogotá, esto fue en todo el país. El hecho de que ellos, las centrales obreras, convoquen a paro nacional, ¿eso es un acto administrativo o es decisión de unos particulares? No, son decisiones particulares. Decisión de particulares. Muy bien. Y ahí no hay acto administrativo. El Estado no ha intervenido en nada de eso. ¿No tiene nada que ver? Estas personas, las centrales obreras, empiezan a tramitar permisos en diferentes lugares del país, ciudades, municipios, etcétera, etcétera, para que se les garantice el derecho constitucional de protesta, que es a donde iba la pregunta de una de nuestras compañeras. ¿Todos tenemos derecho a protestar? Claro, es nuestro derecho. Y el Estado debe garantizarnos el derecho, pero nuestro derecho tiene límites, todos los derechos los tienen. Y el límite es que tú ejerces el derecho de la protesta pacífica. Entonces el Estado le dice, ok, ustedes quieren hacer su paro nacional, están en su derecho de protestar, pero por favorcito, no sean violentos, ¿vale? Yo les doy permiso, les voy a prestar las calles de las ciudades, de los municipios y demás para que ustedes puedan hacer sus movilizaciones. En Bogotá les vamos a prestar, por ejemplo, la Plaza de Bolívar para que se reúnan allá después de hacer las movilizaciones. Necesitamos saber por dónde van a ir para autorizar la movilización. ¿Eso que está haciendo el Estado es un acto administrativo? Sí, señora. Sí, eso sí es un acto administrativo. Son un montón. Sí. Empiezan a darse en todos los lugares del país, en las ciudades capitales, en algunos municipios, entonces empiezan a estar en todos los órdenes jerárquicos. El Estado Mayor, es decir, el gobierno nacional, autoriza y permite el ejercicio del derecho para ese día, del derecho de la protesta, y le dice a los alcaldes y a los gobernadores y demás, y le dicen, oiga, garantíceles ese derecho. Empiece a generar los permisos para que puedan transitar. Hasta ahí, ¿alguien ha estado en la calle? Es decir, ¿se inició el paro ya? No, señora. Estamos solo hablando. Solo dieron el permiso. Solo hay actos administrativos, no hay nada, nadie ha ejecutado nada, nadie se ha movido de ahí. Estamos todos en el escritorio tranquilos. Es más, ni siquiera ha llegado el día. Estamos haciendo todo desde antes. En sede de ese derecho, de la garantía del derecho constitucional a la protesta, los diferentes alcaldes dicen, bueno, hay que hacer un acompañamiento porque no vamos a dejarlos solos. Entonces les vamos a hacer un acompañamiento con Policía Nacional. Y eso pasa en todos los paros, en todas las protestas. Ojo, Policía Nacional, no el cuerpo del ESMAD, policías normales, compañeros de la Policía Nacional como patrulleros, subintendentes, intendentes, van a estar apoyando la jornada de paro nacional en el sentido de acompañando a los manifestantes. Nosotros los hemos visto por ahí. Ahí empiezan a haber otros actos administrativos de la Policía Nacional organizándose para la jornada de paro nacional, cadenas y cadenas de actos administrativos, todos buscando garantizar el derecho de la protesta de unas personas. ¿Listo? Sigue sin haber nada. ¿Alguno de esos actos administrativos causó el daño antijurídico de la muerte de Dylan? Ninguno. No, señora. Ninguno. Se llega el día del paro. Sale la Policía Nacional a acompañar a los manifestantes en todo el país. Empiezan las movilizaciones por las calles de las ciudades, de los municipios, etcétera. Todo normal, la policía va acompañándolos. En algunos lugares empiezan a presentarse desórdenes y desmanes que la Policía Nacional logra controlar. Porque eso no fue solo acá, eso fue en todas partes. Y la Policía Nacional lo logró controlar. Pero en algunos lugares vieron que ya los efectivos de la Policía Nacional no podían. Y entonces llamaron a el cuerpo especial, un cuerpo de reacción, que es el ESMAD. Pero ese cuerpo no sale a matar a todo el mundo. No, ese cuerpo sale con unas formalidades.
Entonces los llaman, les dicen, bueno, van ustedes a disolver las manifestaciones porque hay gente que está bloqueando algunas vías en diferentes lugares del país y además están haciendo desmanes, están atacando negocios, están haciendo saqueos, están tirando piedras, están dañando fachadas, no sé qué es. La orden en Bogotá, para que salga el SMAT, debe darla la máxima autoridad administrativa de la ciudad, que es la alcaldía mayor, el alcalde mayor de Bogotá. Y así en las respectivas ciudades. El alcalde mayor da la orden en ese momento y llama, o sea, perdón, puedo que no haya sido así, pero muy probablemente sí fue así. Llama al director de la Policía Nacional en Bogotá y le dice, oiga, sáqueme al SMAT porque resulta que esta gente ya no se está controlando y nos van a romper toda la ciudad. El director de la policía no se va a ir él. Entonces llama al director del SMAT y le dice, oiga, váyase con unos escuadrones del SMAT a tales y tales lugares y disuelva las manifestaciones violentas porque esta gente está fuera de control. Hasta ahí, esa orden de la alcaldía mayor y la orden del coronel, bueno, del mayor brigadier general, del no sé cómo se llamen los de Bogotá, y luego al jefe del SMAT en Bogotá, ¿son actos administrativos, operaciones o hechos? Solamente las órdenes. Operaciones. Actos administrativos. Actos administrativos. El Estado está interviniendo. ¿Ya cumplieron la voluntad del Estado de disolver las manifestaciones? ¿Se cumplió hasta el momento? No, señora. No. El SMAT sigue allá guardado, nadie ha hecho nada. Y la gente sigue revolcada en las calles. Cuando ya organizan los escuadrones del SMAT, les dicen ustedes se van a ir a tal parte, a tal parte, a tal parte, y empiezan a ubicarlos en diferentes ciudades, lugares del país donde hay desmanes, y en Bogotá en diferentes lugares, entre esos en el centro. Un escuadrón se va para el centro. Cuando el escuadrón sale de la sede del Escuadrón Móvil Antidisturbios en Bogotá, que es aquí al sur de Bogotá, empieza la operación administrativa. Empezamos a materializar la voluntad. Pero hasta ahora empezamos, no hemos hecho todavía nada, apenas vamos en camino. Entonces vamos con un escuadrón del SMAT debidamente protegido, con armas autorizadas para esa situación, que son el agua, los gases lacrimógenos y unas armas que tenemos calibre 12 especiales con una munición especial para evitar estas situaciones y lograr disolver las manifestaciones. Llega a la zona del centro el escuadrón, pero el escuadrón no puede actuar. Eso pasa en todas las manifestaciones. Ellos llegan y se quedan ahí parados. Ellos llegan y primero es para que se asusten, ¿entiendes? Y se quedan ahí. Y las manifestaciones traen un acompañamiento de organismos internacionales y de derechos humanos. Vista la personería, hay un grupo especial de derechos humanos haciendo el acompañamiento por parte de las alcaldías y demás. Y ellos dicen, vamos a iniciar protocolo de intervención y negociación. Esos son protocolos internacionales. Eso no es porque quieran, es que les toca hacerlo. Y le avisan al SMAT. Espera un momentico, hablamos con ellos. Se van estas personas especiales y hablan con los manifestantes, con los líderes de los manifestantes. Y les dicen, oigan, miren, les estamos garantizando la protesta pacífica, por favor, no hay necesidad de esto. Desbloqueen las vías y dejen de tirar piedra y atacar y de todo, y sigan protestando, pero sin necesidad de esto. Miren que ya está el SMAT ahí, no queremos que haya encontronazos, por favor. No responden. Siguen bloqueando y siguen golpeando y siguen haciendo todo. Se agota el proceso de negociación. Eso es parte del protocolo del SMAT. Y entonces estos organismos de derechos humanos van y le dicen al SMAT, no quieren hacernos caso. El SMAT llama al jefe y le dice, oiga, que ya se agotó el procedimiento de negociación, ¿qué hacemos? Procedan. Listo. Otra vez. Y empieza a avanzar el SMAT. En este caso empezó a avanzar por la calle 19 con rumbo hacia los cerros orientales de Bogotá, caminando el SMAT. Mientras eso, iban aparte, atrás, las tanquetas lanzando agua, y el SMAT iba lanzando gases lacrimógenos con unas armas especiales para hacer retroceder a los manifestantes. Estamos en desarrollo de la operación administrativa. ¿Listo? Ahora, hasta ahí, la operación administrativa ha generado la muerte de Dylan. No, señora. No, señora.
No, doctora. No hay nexo causal hasta ahora. ¿Listo? Cuando llegan a la 19 con cuarta, calle 19 con cuarta, uno de los manifestantes cae al piso, al parecer herido, en la zona de la cabeza, y no se vuelve a levantar. Sabemos que es Dylan. Dylan muere en ese lugar, en la 19 con cuarta. Y según los videos que se recopilaron en la zona, se logra establecer que al parecer, porque es que nosotros no somos el proceso penal ni nada de esas vainas, que al parecer el impacto que produjo la muerte de Dylan vino de una de las armas del ESMAD. No estamos hablando de armas convencionales, no, de una de las armas que tenía el ESMAD. Ya. Eso generó la muerte de Dylan. Sí, señora. Aparentemente sí. Sí, doctora. Aparentemente sí. Entonces, la muerte de Dylan está en los actos administrativos, todos los que vimos, o está en la operación administrativa. En la operación administrativa. En la operación. Muy bien. Ahora, Operación. si la operación administrativa es la materialización de la voluntad del Estado, es decir, el cumplimiento del acto administrativo, tenemos un problema, porque es que el acto administrativo, ninguno dijo vayan y maten a Dylan, ni vayan y maten a uno de los muchachos. Eso quiere decir que hubo una falla en la operación administrativa. Acá no estamos hablando desde el punto de vista del derecho penal para establecer si hubo dolo por parte de la gente, es decir, si quería matar a ese pobre muchacho. No, eso no se trata aquí de eso. Eso déjenselo al derecho penal. Acá estamos hablando desde el punto del derecho administrativo. Y es que el derecho administrativo exige que el Estado responda por la acción u omisión de sus servidores públicos. Y aquí hubo una acción de un servidor público que causó la muerte de un muchacho, al parecer. Luego encontramos el nexo causal, la muerte del muchacho y la acción generada dentro de la operación por parte de un servidor público que dispara un arma, no importa si es con intención o sin intención, y causa el resultado dañoso que es el daño antijurídico. Devolvámonos a lo que ustedes dijeron. Ahora, tenemos clarísimo acá cuál es el hecho administrativo porque fue lo primero que encontramos. Lo más facilito de encontrar fue el hecho administrativo, que dijimos que fue la muerte de Dylan. ¿Listo? El disparo por parte del capitán no es el hecho administrativo. El disparo por parte del capitán de la policía debe estar en la operación administrativa. Fue El la resultado falla. de la operación. Decisión, a ver, veamos. Acción del arma, ¿es parte de la operación administrativa? Sí, señora. Sí, Muy sí, bien, señora. Falla. esa sí está Sí, la bien. falla. Entonces, perfecto. ¿Dónde está el chulito? Aquí había unos chulitos acá. Operación del arma, bien. Decisión de poner para disolver la manifestación. ¿Eso es una no. operación? No. ¿Qué Ese es? un acto. Es un acto administrativo. Es un acto administrativo. Muy bien. No, ya nos quedó Fiscalía súper claro. decide aclarar el Claro. suceso. ¿Eso es un acto administrativo que la fiscalía decide aclarar el suceso? No, señora, No, eso es señora. Un una acto jurídico. Es un tema judicial. Es un acto actuación judicial. Sí, Judicial. eso. Ni acto ni de operación. la orden utilizando los elementos permitidos para disolver la manifestación. ¿Eso es parte de la operación administrativa? Sí, señora. Sí, Sí, señora. señora. Bien. Operación. Actos desplegados por la policía y el uso de la fuerza como última medida para preservar orden público dentro del marco legal. Bien. Eso Sí, señora. también hace parte. Acción de reparación por parte de la familia de Dylan. No. Eso es No, una acción ¿eso qué judicial. Una acción Es judicial. por allá Una una acción acción judicial posterior. Después, Entonces, posterior. tampoco tiene que ver nada ni con, perdón, aquí no es chulito, control Z. No tiene nada que ver ni con actos administrativos, ay, espérate, control Z, ni con operaciones administrativas, ni con hechos administrativos. Ahora, todo el procedimiento del ESMAD para disolver la manifestación, ¿eso es operación? Operación señora. también. Muy bien. Todo el ejercicio de la rama judicial, ¿eso es operación administrativa? No, nada. No. tiene que ver. Son actos judiciales. Disparo por parte del capitán, Sí. ¿es operación? También. Sí, señora. Operación. De hecho, gracias a Ahí se esto produjo es la que falla. logramos el nexo de causalidad. Ahí es donde Es que está. produjo la falla. Acá. con Yo la tengo una muerte de la- pregunta. Discúlpame. Señor.
dentro de la operación administrativa, una subcategoría podría ser la falla de la operación. Es ¿O que, esa es una categoría aparte o mira, se toma aparte? a medida que vayamos avanzando, vamos a ser un poco más jurídicos. Ahorita estamos como muy en percepción de los conceptos básicos, pero a medida que vayamos avanzando ya no vamos a hablar así escuetamente, sino más desde el punto de vista jurídico. Nosotros vamos a empezar a hablar de generadores de responsabilidad administrativa y dentro de esos generadores está la llamada falla en el servicio. Y la falla en el servicio se puede originar por acción o por omisión de cualquier agente estatal. Es decir, que la falla en el servicio, la falla en la operación en este caso, se convierte en un aspecto generador dentro de la falla en el servicio. Falla en el servicio son montones de cosas, es el que más Doctor, ahí genera entraría responsabilidad estatal. el incumplimiento del protocolo, por ejemplo, Todo Ok. entra dentro de falla en el servicio. Por ejemplo, hay muchas hipótesis que se barajan en este caso. Por ejemplo, que el arma del policía habría sido modificada, no el arma como tal, sino la munición, utilizando una munición no convencional, que era un cartucho estilo Bain, que venía cargado de muchas cosas y que por ese impacto le reventó la cabeza de ella. De metralla, doctora. Se dice eso, no sabemos si es verdad o no. Eso es una falla en el servicio. ¿Cómo es posible que el Estado no controle las armas que utiliza el ESMAD? ¿Cómo no controlan eso? Es culpa suya por omisión. Tome, clavado. Perdón lo que hace, pero clavado. Responsabilidad estatal. Ah, no, que es que este señor sabía que tenía que disparar, todos los agentes del ESMAD saben que tienen que disparar en parábola, nunca directamente hacia una persona, porque el solo impacto de un arma calibre 12 es lo suficientemente fuerte como para estallar un pulmón si se hace a muy corta distancia, y el señor lo hizo a corta distancia de forma directa y no en parábola. ¡Pum! Falla en el servicio. ¿Ves? Hay muchas situaciones que pudieron haber salido mal dentro de la operación, y es evidente que algo pasó en esa operación, algo salió mal. No estoy hablando de intención de la gente, no. Algo se hizo mal, algo no se hizo. Y por eso Dylan, al parecer, murió. Porque el protocolo de medicina legal dice claramente que Dylan no se murió porque tuviera un aneurisma cerebral hereditario, genético, le dio un paro cardíaco cuando vio el SMAT. No. Dylan se murió porque alguien lo mató de un impacto en la cabeza y se logró establecer que el impacto, al parecer, es compatible con munición tipo Bain, es decir, de la que utiliza el SMAT sin autorización estatal, que es lo que se viene investigando. ¿Ves? Entonces, eso es lo que genera el nexo de causalidad, por eso es que el problema es administrativo. Claro, hay responsabilidad penal también, pero la responsabilidad penal recae sobre el funcionario, sobre la persona, es individual. La responsabilidad administrativa es todo el Estado. Es todo el Estado cubriéndolo y diciendo, yo pago por usted. Es como cuando un hijo menor de edad va y le rompe la tablet a otro niño en el colegio. Responde el papá, la mamá, pagan el daño. Eso es lo que hace el Estado. Responder por los daños que hacen sus hijos, que son los servidores públicos, en acción o en omisión. Mientras que en responsabilidad penal se paga con cárcel y no podemos encerrar al Estado, sino que se encierra a las personas. Eso es responsabilidad individual, si ustedes la vieron en derecho penal. Doctor Barón. Pero ahí es donde aparece la acción de repetición, ¿no? Que Pero cuando eso es usted... posterior. Exacto, cuando el Estado paga, pero también el funcionario después tiene que devolver. Claro, después repite contra el funcionario, pero el problema es que la mayoría de veces el funcionario no tiene con qué pagar. Entonces el Estado termina haciendo lo que nos pasa a muchos en los procesos ejecutivos, no civiles, y es que uno dice, oiga, sí, tengo el título para embargarlo, pero ¿qué le quito si no tiene que? ¿Ves? Ese es el problema con la acción de repetición. Además que tiene unos términos de caducidad un poquito rápidos. Bueno, sigamos aquí analizando lo que dijeron los compañeritos. Entonces, actos administrativos. Represión violenta por parte del agente estatal. ¿Eso es un acto administrativo? No, señora. No, no es cierto. Eso es parte de la ¿qué? Eso al parecer es parte de la operación. Y al parecer es parte de la falla. ¿Listo? Entonces esa no va aquí. Permisión del uso del arma. ¿Eso es acto administrativo? No, señora. En teoría sí. Todas pues las en teoría sí, pero muy anterior. están autorizadas por el anterior. pero es muy atrás.
¿Listo? Entonces no sería muy relevante en este caso, pues porque se sabe que el Estado permitió el uso de ciertas armas. El problema es si logramos establecer que la munición que utilizaron no era la adecuada y que no fue la que autorizó el Estado. Ah, pero yo no tengo la culpa si yo le autorizo es una cosa y usted saca otra, entonces yo voy a pagar por usted. Sí, porque usted tiene que controlar a sus servidores públicos. Usted Disculpe, responde. doctora. Profe, pregunta, por favor. Señor. Bueno, sigue Hermes. Gracias, Carlos. Al momento de terminar el tipo de munición que se utilizó allí y ya llegar a un proceso más investigativo, ¿no pasaría en este caso ya a lo judicial, a lo jurídico? Porque ya Todo pasaría a estamos en el un punto de vista procedimiento jurídico. penal. O sea, ya dejaría de ser muy administrativo para pasar a otro ámbito. No, corazón, es que las ¿No? responsabilidades son independientes y coexisten entre ellas. Te explico. Doctor Hermes, ¿tú en qué trabajas, corazón? Soy auditor forense, doctora. Ok, Trabajo en ¿independiente? trabajo también con el Estado en este momentico. Estoy con la SAE, con lo que antes se llamaba Dirección Nacional de Estupefaciente. Antes estaba con la Supersalud y hago las investigaciones, se puede decir que dentro de las más grandes que el país se organiza. Maravilloso porque me sirves perfecto para ejemplificarte algo para que Por eso, logramos entender. por eso le hago la pregunta casualmente. Si Supongamos que estamos en en una de las hasta lo investigaciones, administrativo, le entiendo perfectamente el disparo, ¿sí? Hasta ahí. Pero si ya vamos más allá y hacemos una presunta evaluación de lo que es el tipo de munición que se utilizó allí, ya entraríamos a darle la vuelta y entraríamos a la parte jurídica. Pensaría yo, no sé dentro de su procedimiento cómo sería y ok, para que listo. me colabore. Gracias. No te preocupes. Es muy normal que los que trabajamos en derecho penal solo lo veamos desde el derecho penal. Eso no está mal porque es nuestro campo de competencia. Pero es que el derecho administrativo sigue siendo derecho, sigue siendo campo jurídico. Te lo voy a explicar de la siguiente manera, doctor Hermes. El doctor Hermes trabaja haciendo investigaciones grandísimas, forenses, es decir, que ayuda en procesos penales. ¿Listo? Ayuda a ser investigador penal. Sí, señor. El doctor nos dice que trabajó en lo que, o trabaja con lo que antes era la Unidad Nacional de Estupefacientes. Supongamos que hacen un operativo. Estoy hablando del proceso penal, no administrativo. Hacen un operativo a una finca de un capo, encuentran un montón de cocaína, grandísimas cantidades, digamos unas 3, 4 toneladas de cocaína, encuentran $5 millones y unos 15 lingotes de oro. ¿Listo? Eso está incautado dentro del proceso penal. ¿Listo? Están en la investigación, y le dicen al doctor en su calidad de investigador, le dicen, hágame un favor, y usted como investigador, lleve esto al almacén de evidencias para que quede allá guardado. Y ¡pum! Se perdieron las cosas. Se perdió la cocaína, se perdieron los dólares y se perdieron los lingotes. Lo primero que uno piensa es en responsabilidad penal, ¿no es cierto? Este tipo está cometiendo un delito. Se cogió cosas que el Estado había incautado, estos son actos de corrupción y no sé qué, y si se más, bueno, penal, 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 penal. Si logran establecer que esta persona es al parecer quien se llevó las cosas, perdóneme, doctor Hermes, que lo tome a usted de ejemplo como quien se llevó las cosas, yo sé que usted no lo haría, se lleva las cosas, le inician un proceso penal, normal, por esos delitos, pero además le van a abrir otros procesos, un proceso disciplinario, porque usted es servidor público. Le van a abrir posiblemente un proceso de responsabilidad fiscal ante la Contraloría para sancionarlo fiscalmente por haberse cogido cosas del Estado, porque eso estaba en custodia del Estado. Y posiblemente, aparezca por allá un tercero que diga que los lingotes de oro eran de él y que él era buena fe y que no sé qué, y que sí sé más y que era un particular y que usted se los llevó y que no sé qué. Bueno, derecho administrativo, un particular contra el Estado. Todos, mira, son 3 procesos y todos son independientes, perdón, 4 procesos. El fiscal, que es el de responsabilidad fiscal ante la Contraloría, el disciplinario ante la Procuraduría, el proceso penal por posibles comisiones de delitos y el proceso administrativo en contra del Estado, todos distintos.
Y los 4 inician, puede ser al tiempo, independientes. Es posible que te declaren inocente en uno y responsable en los demás, o inocente en todos o responsable en todos. Son actuaciones completamente distintas porque buscan universos de responsabilidades distintas. Entonces, en este caso del que estamos hablando, de Dylan, si realmente se modificó la munición con miras a lograr dañar a los manifestantes en general, porque obviamente no creo que digan, ay, dañemos esta munición para ver a Dylan que está allá en la 19 con cuarta, policía dijo, voy a ir y cuando lo vea le doy. No. Si se hizo con eso, posiblemente estamos dentro del campo penal en un dolo eventual, que ustedes ya vieron penal. Pero eso no quiere decir que la responsabilidad estatal esté pegada de eso, porque la responsabilidad estatal se mueve por un universo jurídico diferente que es el derecho administrativo, en donde va a decir, bueno, independientemente de qué pasó, quién hizo esto. Ah, fue un servidor público. Ay, hombre, ¿qué fue lo que hizo? No, es que fue que yo modifiqué eso pensando que no sé qué. Nada, responde el Estado. ¿Ves? Son actuaciones distintas en un mismo universo jurídico, pero en diferentes áreas del derecho y son independientes de todo. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que en el caso de Dylan Cruz ya se pronunciaron disciplinariamente y sancionaron a los 3 policías y los hallaron disciplinariamente responsables. Ahora, el proceso penal se inició por la penal militar, terminó en la penal ordinaria y regresó a la penal militar. En este momento está en la penal militar. Se está investigando si hay responsabilidad penal, pero dentro de la justicia penal militar, que es una justicia especial. Pero ya hay fallo disciplinario. Y además está el proceso administrativo del que nos hablaba un compañero acá, que es la acción de reparación directa que inició la familia de Dylan para que el Estado los indemnice. ¿Ves? Son actuaciones distintas, con responsabilidades distintas, con pretensiones jurídicas distintas y con procedimientos distintos. ¿Listo, mi doctor Hermes? Sí, señora. Gracias, doctor. Bueno, muy había amable. otra pregunta por ahí, no sé si era otro compañero que le dio el uso de la palabra al doctor Hermes. No, doctora, ya, sí, señora. Listo, ok. Entonces, es importante que como abogados aprendamos a identificar dónde está el origen de todo. ¿Dónde está el nexo causal en el acto, en el hecho o en la operación? ¿Por qué? Porque de eso depende el éxito del caso. ¿Listo? Más allá de que vayamos a ser administrativistas o no, es importante aprender a conocer esto. Por ejemplo, la familia de Dylan no tenía ni idea que uno de sus familiares iba a resultar muerto por un agente estatal. Y nosotros estamos en contacto todo el tiempo con el Estado, así que en cualquier momento nos puede tocar demandar. Estoy hablando de contencioso administrativo, pero incluso desde antes nosotros tenemos contacto con el Estado. Entonces hay que aprender bien a saber qué es un acto, qué es una operación y qué es un hecho. Ahora, sigamos. Pronunciamiento de medicina legal. ¿El pronunciamiento de medicina legal es un acto administrativo? No sé. No, puede ser un acto administrativo, pero no relevante en el caso. Es un acto administrativo muy relevante en el caso para efectos Pero del es proceso posterior. penal y del proceso administrativo, pero no es el generador de la voluntad Exacto. del Estado para que nosotros podamos establecer un nexo causal con la muerte de Dylan. La orden del coronel de disolver la manifestación por actos violentos y desmanes, ese sí es un acto administrativo, que no fue el que generó la muerte de Dylan, pero es un acto administrativo. Decisión de la alcaldía y del jefe de policía para disuadir las manifestaciones, acto administrativo. Orden de disparar por parte de un miembro de la fuerza pública. Pues sí, acto administrativo, es parte de la operación, pero es entre operación y acto, porque de todas maneras, aquí hay una discusión porque dicen que ellos no podían disparar porque sí, pero el punto es que cuando uno ve el desarrollo, la forma en que se mueve el escuadrón de una u otra manera no puede estar cada vez que va a dar un paso y va a lanzar un gas lacrimógeno pidiendo la autorización al jefe. Diciéndole, oiga, ¿puedo disparar este gas? No, ellos lo disparan porque tienen permiso para hacer la operación. Entonces, hasta ese punto, que alguien le haya dicho, dispárele a los manifestantes, eso no pasó. O que le hayan dicho, mucho menos, dispárele a Dylan, tampoco pasó. Lo que dijeron fue, haga la operación y disuelva las manifestaciones. ¿Ves? Si es necesario, utilice las armas que le dimos para
pero con el respeto de los derechos humanos y dentro del marco de intervención y demás del Escuadrón Móvil Antidisturbios. En ningún momento le dijimos que disparara contra nadie. ¿Listo? Y ellos tienen unos protocolos muy claros de cómo deben utilizar sus armas. Hasta ahí, ¿ok? Chicos. Ok. Listo. Sí, creo. Ahora, ya tenemos el primer caso analizado. Ahora vamos a... bueno, aquí completemos porque aquí nos quedó la muerte de Dylan, entonces completemos este de acá. Entonces, el acto administrativo original, el que desencadena la operación y el hecho en donde muere Dylan, es la recuperación, perdón, la disolución más bien, de la manifestación violenta en el centro de Bogotá. Ese fue el acto administrativo original que desencadenó todo esto que vimos, ¿no? O sea, todos los actos que La vimos, conservación del orden público. ajá, para recuperar el orden público. Ese fue el acto administrativo original. Ahora, la operación administrativa, pues fue todo lo que hizo el SMAT desde el momento en que salen de su centro de operaciones del SMAT, de su estación, que es la materialización, que es todo el conjunto de procedimientos para lograr dispersar manifestantes. ¿Listo? Y entonces ahí es donde encontramos ya el nexo causal clarísimo, ¿no? Entonces, primero, la disolución de la manifestación, se da la operación y se produce el hecho. El nexo causal, entonces, se genera a través de el nexo causal se genera, perdón, a través de la operación administrativa, en este caso aquí está operación administrativa, y genera el daño antijurídico. ¿Listo? Segundo caso. Segundo caso. Caso Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt, en el momento en que ocurrieron los hechos, era candidata presidencial. Estábamos en plena campaña para elegir al nuevo presidente del país. Ingrid era la única mujer que se había presentado en ese momento como candidata. El país estaba envuelto en una violencia peor de la que siempre vivimos y habían serios indicios que implicaban que si Ingrid iba a ciertos lugares del país, específicamente a unas zonas, la estaban esperando grupos al margen de la ley, delincuencia organizada, específicamente al parecer guerrilla, para matarla o para secuestrarla. En virtud de eso, el Estado genera un esquema de seguridad para proteger a Ingrid Betancourt, con unos protocolos de seguridad, seguimientos de inteligencia, que son justamente los que logran establecer que posiblemente iban a matar, a secuestrar a Ingrid o a cualquier candidato presidencial que se arrimara por esas zonas. ¿Listo? Todos sabemos que finalmente Ingrid fue secuestrada y estuvo cerca de 10 o 11 años en la selva, hasta que finalmente fue liberada en una operación gloriosa del ejército, en donde logran recuperarla y todo el mundo cantó gloria después de ver a la pobre Ingrid, 11 años, muriéndose de hambre en la selva. Hasta ahí todos éramos felices. Hasta que un día nos enteramos que Ingrid demandó al Estado por un daño antijurídico. ¿Cuál es el daño antijurídico que al parecer sufrió Ingrid? El secuestro. Secuestro. Muy bien. Volvamos a regresar. ¿Qué causó el secuestro de Ingrid? ¿Fue un agente estatal? ¿Fueron el Estado a través de acciones o omisiones de sus agentes estatales? ¿No protegieron a Ingrid? No, señora. No, fue un hecho, causó el secuestro de Ingrid? la guerrilla como tal. No, ellos lo hicieron, pero ¿quién causó eso? Ella misma, la irresponsabilidad de ella misma. Sí. Ella misma, la desobediencia de ella Fue el agente estatal. Terrible si Ingrid hubiera dicho, oiga, denme un esquema de seguridad, como le pasa a los defensores de derechos humanos que dicen, me van a matar, oiga, ayúdeme, y el Estado no hace nada y los matan. Ahí hay responsabilidad estatal, por omisión.
porque gracias a que usted no protegió al líder de derechos humanos, lo mataron. Daño antijurídico. Nexo causal, omisión estatal. Falla en el servicio. Es que ni siquiera hay acto, ni hay operación. Es un hecho administrativo, una falla completa en el servicio. Usted no hizo nada para protegerlo. Pero en este caso no. A Ingrid la protegieron, le dieron esquema de seguridad, le avisaron, le suplicaron, casi que la amarraron, que no entrara por allá, y ella se fue. No estamos diciendo que se lo merecía, ni que ella solita se lo buscó. No, sino que el nexo causal está directamente inclinado con una acción de ella. Eso, doctores, es una de las formas a través de las cuales se rompe el nexo causal de la responsabilidad estatal. Las formas de romper el nexo causal, en principio, son la culpa exclusiva de la víctima. En este caso, lamentablemente, culpa de Ingrid. Vuelvo y digo, nadie le está diciendo que se lo merecía, ni que bien hecho, ni que ya fue solita. Ella dijo, vengan, secuéstrenme. No. Pero lo que desencadena el nexo causal directo está con una acción que ella cometió, no el Estado. ¿Listo? Entonces, esa es una de las formas a través de las cuales se rompe el nexo causal. Ahora, pensemos en un caso que está en este momento en boom, en el mundo, en el país. Y digo en el mundo porque están tribunales internacionales. Y es el caso de la violación de una periodista, de Ginette Bedoya, dentro de la cárcel nacional Modelo. Hay responsabilidad estatal, ya se sabe, porque de hecho el Estado lo terminó aceptando hace unos días, después de haber hecho el oso gigante de pararse en un acto de pataleta en una corte internacional para no escuchar a Ginette. Se pararon y se fueron y terminaron admitiendo que sí. Se está diciendo que el daño antijurídico causado a Ginette Bedoya en ese caso fue ¿qué? La violación. La violación al interior de una entidad que debía estar resguardada por su naturaleza de confinamiento. La violación. Ginette está pidiendo varios daños, ¿no? Dice, primero a mí me secuestraron y el Estado no hizo nada para protegerme. Después de que me secuestraron, me violaron en la cárcel y el Estado tampoco hizo nada. Y en tercer lugar, me negaron la posibilidad de ser madre. Miren la gravedad de la vaina. Me negaron la posibilidad de ser madre porque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no me dejó adoptar niños. Mi cuerpo quedó destrozado después de la violación. Entonces no pude ser madre biológica. Decidí ser madre adoptiva y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no me lo permitió. 3 daños antijurídicos. ¿Alguno de esos daños es jurídico? ¿O todos son antijurídicos? Antijurídicos. Todos son antijurídicos. Empecemos a retroceder. Primer daño. Si a esta mujer la secuestraron y nadie la protegió, ¿es culpa del Estado? En ese momento sí, bajo esas circunstancias sí. Entonces tenemos un nexo causal con el primer daño. Nexo causal con el segundo. La violaron dentro de la cárcel nacional Modelo. ¿Culpa del Estado? Sí. 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 Nexo causal. Tercer caso, tercer daño. No le permitieron, eso dice ella, adoptar a unos niños. ¿Culpa del Estado? Sí. Y porque se hizo su voluntad. Parece que sí. Tenemos un caso. Tenemos derecho administrativo ahí. Ahora, el derecho administrativo en este caso, en el Estado colombiano no sirve para nada. Por eso es que está en una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque cuando el Estado no sirve, pues se llevan los derechos humanos ante organismos internacionales, ante cortes internacionales. Y entonces terminan enterándose en otro lado de que no servimos para nada acá. No solamente vulneramos derechos humanos, sino que tampoco hacemos nada. Y la defensa del Estado colombiano es, pero es que aquí condenamos penalmente a los culpables. Ojo, yo no estoy pidiendo, yo soy Ginette Bedoya, yo no estoy pidiendo que metan a la cárcel a nadie. A mí eso ya no me importa. Yo estoy pidiendo que se me restablezca o se me repare el daño antijurídico que me causaron a mí. Que metan a 50 personas a la cárcel no me devuelve nada de lo que me hicieron.
Eso es lo que ella está alegando. ¿Ves? Es Doctora, completamente distinto. Por eso es que les digo que las responsabilidades son distintas. Las pretensiones son distintas. Doctora, señora. tengo una pregunta. Es que tengo una consulta ahí. Respecto a las declaraciones que ella dio, ella obviamente decía que la policía fue la que la recomendó para ir a la cárcel en su momento, cuando en su momento la secuestraron y bueno, ella fue a hacer todo el tema de lo de las entrevistas. En ese aspecto, ahí entraría también la policía a ser demandada. ¿Cómo No te está? entiendo, perdóname. En ese aspecto, bueno, dentro de las declaraciones que ella dio, aparte obviamente del Estado, también intervino la policía porque ella decía que uno de los agentes, o bueno, la policía era el quien recomendaba y la respaldaba en esos momentos cuando ella estaba haciendo entrevistas cuando ocurrió todo eso. Ahí en ese aspecto, ¿incurriría también una demanda a la policía o solamente al Estado? Corazón, la policía es el Estado. En el caso de Dylan, fue un miembro de la Policía Nacional y es responsabilidad estatal. Es que es cualquiera de las entidades estatales, incluso de particulares en ejercicio de funciones públicas. Cualquiera de ellos puede responder, el Estado entra a responder por ellos. Ok. Gracias, tenía la inquietud. Listo. Tercer caso, un caso más coloquial. Analicémoslo desde el punto de vista de nuestras casas. Supongamos que nuestra casa es el Estado. La mamá, la esposa, la abuelita, la que sea, porque por lo general somos las mujeres las que hacemos eso, en sede de la equidad de género, algunos hombres también, decimos, como este fin de semana no nos van a dejar salir en Bogotá, pues vamos a hacer aseo general en la casa y todos, ¡qué rico! Acaban de decir que quieren hacer aseo general. Y entonces esa persona, mamá, papá, abuela, el que sea, dice, listo, vamos a dividirnos para que nos rinda. Entonces, usted se va a encargar de organizar las alcobas, usted se encarga de organizar la cocina y usted se encarga de organizar los baños y usted la sala y el comedor. Listo. Hasta ahí vamos en actos administrativos, operaciones administrativas o hechos administrativos. Bajo el entendido. Actos administrativos. Actos Haciendo la administrativos. voluntad de la mamá. Actos del Estado, nada más. Actos administrativos. ¿Alguien ha limpiado algo en esa casa, ha movido un dedo para arreglar la casa? No, señora. Y entonces dice, la mamá se levanta el sábado y empieza, bueno, a lo que dijimos, paraditos todos, pongamos música y hacer oficio. Listo. Y entonces empiezan todos. Unos barren, otros trapean, otros limpian, restregan, no sé qué, Listo. ¿Empezó la operación administrativa o seguimos en el acto administrativo? Vamos en la operación administrativa. Operación administrativa. ¿La casa ya está impecable? No. No. En este momento estoy trabajando para ello. Estamos en la operación. Estamos en la operación. Muy bien. Desarrollo de la operación administrativa. Resulta que usted es tan de buenas que, como está feliz haciendo oficio, coge el jarrón de la abuelita, ahí, está limpiándolo ahí. ¡Pum! Se le resbaló y ¡pum! Se rompió. ¿Qué tenemos ahí? Un hecho Una falla en la administrativo. operación. Una falla en la operación. Administrativo generado en la operación. Una falla en la operación generó algo que no queríamos. Y entonces, claro, viene el Estado, la mamá regañona. ¿Qué pasó? Es que se me rompió. Pero es que usted sí, pero es que fue sin querer queriendo. Eso quiere decir que porque usted no tenía la intención de romperlo, no paga, no responde. El que rompe paga. El que rompe paga. ¿Eso a qué viene, doctores? Daño A que bien se den ajeno. cuenta que aquí no nos importa si tenía la intención de matar a Dylan o no. Es igual si quería romper el jarrón o no. Lo rompiste, lo mataste, pagas. Paga el Estado. El nexo causal. Tenemos el nexo causal. Muy bien. ¿Listo? ¿Es un poco más claro el acto, la operación y el hecho ahora, doctores? Sí, doctora. Totalmente. Ahora, sigamos buscando cómo el Estado se zafa. ¿Cómo puede decir, no pago? Segunda posibilidad en que el Estado no paga. No solo es por culpa exclusiva de la víctima, sino por intervención o culpa exclusiva de un tercero. ¿Listo? De un tercero.
Resulta que, suponiendo, después de miles de investigaciones en el caso Dylan, y a pesar de que se logró establecer que efectivamente la gente de la Policía Nacional, esto ya no supongamos, ¿no?, le disparó de forma irregular, lo impactó en la cabeza, resulta que Dylan no se murió de eso, sino que alguien le pegó una puñalada por la espalda a Dylan. Y eso fue lo que lo mató. ¿Hay responsabilidad del Estado en la muerte de Dylan? No, En ese señora. momento no, porque si se comprueba que fue Vimos ya el producto de nexo la causal, puñalada. porque lo que hizo que se diera el daño antijurídico no fue el Estado, fue un tercero que no pertenece al Estado. Ah, pero es que el policía le pegó en la cabeza al pobre Dylan, y si no le hubiera pegado en la cabeza al otro, se ha podido defender del que le iba a apuñalear. Ay, mira, no me armes videos locos. Si el papá y Suposiciones. la mamá de Dylan no se hubieran acostado y hecho el amor y no hubiera quedado embarazada, Dylan nunca hubiera nacido. Entonces, retrocedamos hasta allá. No, oye. El nexo causal debe ser inmediato, es decir, entre más retrocedes en el tiempo para buscar la acción que generó el daño antijurídico, más se atenúa la responsabilidad. Y eso no solo ocurre en el derecho administrativo, sino en todo el derecho sancionatorio, es decir, en el derecho penal y en el derecho disciplinario. ¿Listo? Todos ellos son derechos sancionatorios. Todos los que establezcan responsabilidad generan siempre la misma forma de responsabilidad. Es decir, ¿qué pasó? ¿Quién lo causó? ¿Qué fue lo que hizo que esto ocurriera? ¿Cuál es la causa directa? ¿Cuál es el nexo causal? Entonces, entre más retrocedes, pues es más difícil establecerlo. Entonces, sí, terrible que el tipo le haya dado en la cabeza al pobre Dylan, pero el que lo mató fue el culpable, es decir, un tercero, el que apuñaló al pobre Dylan. Al policía, pues podremos sancionarlo por una mala operación y no sé qué, pero no lo vamos a decir que él es el culpable de la muerte de Dylan porque él no fue. Es decir, el Estado no mató a Dylan en ese caso hipotético. ¿Listo? Esa es la intervención de un tercero. ¿Cuál es la última posibilidad que tiene el Estado para zafarse de un proceso administrativo de responsabilidad estatal? O un proceso contencioso administrativo, más bien. Cuando ustedes vieron derecho civil, les explicaron que habían eximentes de responsabilidad civil y les dijeron que eran la fuerza mayor y el caso fortuito, ¿no es cierto? En derecho penal, cuando vieron excluyentes de responsabilidad, que vieron el artículo 32 del Código Penal, vieron 12 causales de exclusión de responsabilidad, entre las cuales estaba actuar con el debido permiso del titular del bien jurídicamente tutelado, una orden de autoridad legítima, desarrollo de cumplimiento de un deber legal, error de tipo, error de prohibición y 12 más. Y entre esas estaba la fuerza mayor y el caso fortuito. En derecho administrativo solo tenemos 3 causales. Y una de esas es la fuerza mayor o el caso fortuito, pero no las dos. Es decir, en derecho administrativo, solo el Estado se puede saltar por fuerza mayor. Nunca por caso fortuito. Uy, profe, ¿y por qué? Por una situación que se llama la teoría de la previsibilidad. Tarea: analizar e investigar en qué consiste la teoría de la previsibilidad desde el punto de vista del derecho administrativo y su injerencia en el nexo causal. ¿Listo? Repito. ¿En qué consiste la teoría de la previsibilidad desde el derecho administrativo y cuál es su injerencia, es decir, cómo afecta el nexo causal? ¿Listo, chicos? Ok. Listo, doctor. Un caso más, a ver si nos quedó claro. ¿Listo? Caso. Una persona entra en este momento al sistema de urgencias a un hospital público, en cualquier lugar de Colombia. Ingresa porque se cayó y se rompió una pierna. Entonces está en el sistema de urgencias. Le dicen, mire, la fractura es bastante complicada, tendremos que hacerle una cirugía para tratar de reconstruir el hueso y demás.
firme la autorización. La persona firma la autorización. Cuando sale, resulta que la persona le quitaron las dos piernas. ¿Listo? ¿Tenemos un daño jurídico o un daño antijurídico? Antijurídico. 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 Ahora, primera pregunta. ¿Lo causó algún agente estatal? Sí. ¿Quién? Así es del Estado, si es la clínica del Estado, sí. Es un hospital público. Ah, sí. Nada que hacer. Ay, pero es que, mire, es que el que lo operó es un practicante que está haciendo el año rural, es decir, es en teoría ya médico, y pues él no hace parte del hospital, o sea, está prestando acá un servicio, pero él no es del Estado. ¿Será que sí? Intervención de un tercero. En el momento, sí. Solidariamente responsable. Es un particular en ejercicio de funciones públicas. Un tercero. Lo que hablábamos ayer de los contratistas. Es un contratista casi. ¿Responde el Estado por él? Sí. Sí. Le toca responder. Ahora, veamos dónde está el origen del daño antijurídico. ¿Será en un acto administrativo o en una operación administrativa? En la operación. Operación. En la operación administrativa. Algo salió mal en esa operación. Alguna cosa loca pasó para que a esta persona, en vez de arreglarle una pierna, le quitaran las dos. ¿Tenemos nexo causal o no? Doctores. Sí, claro, Tiene que doctora. haber. Tiene que haber. Sí, claro, doctora, porque ahí el acto administrativo está la voluntad de que la orden de médica a él a practicar la cirugía. La operación fue el conjunto, pues todo el procedimiento que hizo, y lo que causó fue que le quitaron la extremidad al señor. Sí, Muy claro. bien. Listo. Pues, Ahora, doctora, una conclusión. Discúlpeme. Mientras estén los tres, ¿tiene que haber un nexo causal? mientras estén los tres, ¿qué, corazón? Acto administrativo, operación administrativa y el hecho. No, puede ser uno de los tres. ¿No? Tiene que haber mínimo uno de los tres. Ok. ¿Listo? Si no hay uno de los tres, nos falta un pedazo en la ecuación. Y no puede haber responsabilidad estatal. Porque nos falta un lado de la ecuación, ¿no? Tenemos el daño antijurídico y el nexo causal con qué se establece. No hay con qué. Si no hay con qué, pues no hay responsabilidad estatal. ¿Listo? Tendremos que mirar qué hay. Pero si el nexo causal viene de la operación administrativa, la operación nace de un acto administrativo y por consiguiente hay un hecho después que es lo que estamos buscando en el nexo causal. Claro, pero tendremos que ver en dónde está el problema. Es decir, por ejemplo, en la historia clínica alguien pudo haber consignado, entra a cirugía para amputación de dos piernas. Si está así, es el acto administrativo el origen. Pero si el consentimiento informado y la historia clínica dicen que entraba a cirugía para reparación de una fractura y el médico le quitó las dos piernas, el problema está en la operación administrativa. ¿Ves? Profe. ¿Me hice entender, doctor? Perfectamente, doctora. Gracias, Profe. doctor. Doctor Cárdenas, sí, señor. Mira, una que está muy de moda en este momentico. Personas que entran con un problema de apendicitis y van para cirugía, ingresan a un hospital público. Y estando allí, obtienen por coronavirus, exactamente. Se infectó allá adentro. ¿Establecer qué pasó? Y termina matando, no lo mató ni siquiera la cirugía del apendicitis, sino terminó muriéndose por coronavirus. En este momentico hay mucha demanda frente a esta situación. Claro que sí. Ahora, miren, sin ir tan lejos, en el caso de Sarita, si es que realmente Sarita está muerta o lo que sea que haya pasado con ella, se está hablando de una posible responsabilidad estatal a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque al parecer la tía de Sarita fue y les informó que la niña no aparecía y que se la había llevado la mamá, que fueran y la ayudaran para buscar a la mamá y recuperar la niña. Y al parecer, funcionarios del bienestar familiar le dijeron que no podían hacer absolutamente nada porque ella era la mamá de la niña, a pesar de que la custodia la tenía la tía de Sarita. Ojo, no están diciendo que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mató a Sarita o la desapareció.
o la vendió a pornografía o lo que sea. Omisión. Es la omisión estatal. ¿Ves el problema? O sea, el derecho administrativo está por todas partes. Pensemos en algo más sencillo, en algo no tan tétrico. Esos casos tan rebuscados de la profe. No, mire, hay personas que están yendo a vacunarse, mayores de 70, que están yendo a vacunarse contra el coronavirus. Y hay el caso de una señora que dice, llegué a vacunarme por el coronavirus y descubrí que estoy muerta. En todos los registros aparece muerta. En los actos administrativos de la Registraduría Nacional del Estado Civil aparece un acta de defunción de ella. Gracias a eso, a la señora no le aplican la vacuna hasta que solucione el problema. ¿Hay responsabilidad estatal? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Originada en qué? ¿En un acto, en una operación, en un hecho? ¿En qué? En una operación. En un En acto operación, sí. administrativo. En un acto administrativo. Porque no ves que el registro civil de defunción es un acto administrativo y ahí es donde está el error, porque aparece como muerta gracias a ese documento. Un documento. Mira todo lo que causa. El hecho de que a ti te registren cuando nosotros nacemos, nuestro primer contacto es con un acto administrativo. Registro civil de nacimiento. Nació varón, nació mujer. Se pueden cambiar después, pero lo registramos inicialmente con genitalidad masculina o femenina. Si resulta que yo tengo genitales femeninos y y todo el cuento, y me registran como masculino por un error de la registraduría, ¿hay responsabilidad estatal? Sí, un acto administrativo. En Sí, un acto señora. administrativo, ¿ves? Ahí está. Error tras error tras error. Todo eso puede ser fallas en el servicio. Lo que yo quiero que vean es cómo en diferentes casos de la vida cotidiana nosotros estamos chocándonos todo el tiempo con el derecho administrativo. De manera que esto no es derecho alienígena por allá para los locos que estudian derecho administrativo. Es que esto es el contacto permanente de nosotros con quien nos gobierna. El Estado. Con el Estado. Entonces, mientras vivamos acá, tenemos que al menos saber cómo funciona. Entonces, es importantísimo aprender derecho administrativo también. Doctores, para mañana no olviden la tarea. Dios los bendiga. Doctora. Es un gusto darles clase. Que descansen. Besitos. Más tarde les envío a ustedes. Gracias, profe. Muchas gracias. Doctora, hasta Chao, luego. feliz noche. Feliz Chao, noche. hasta mañana. Buena clase. Gracias. Hasta mañana.